¿Alguna vez sentiste que el suelo bajo tus pies desaparecía? Que la vida, esa que construiste con tanto esfuerzo y cariño, de repente se desmoronaba en un instante, sin previo aviso. Esa punzada en el estómago, el nudo en la garganta, la mente que no para de dar vueltas. No estás solo. Hoy vamos a hablar de esos momentos en que la seguridad se vuelve una ilusión y la única certeza es la incertidumbre. Y cómo, incluso ahí, podemos encontrar un ancla. Laura había dedicado 15 años a construir su pequeña empresa de diseño de interiores. No era un imperio, no aspiraba a serlo, sino un negocio sólido y respetable, forjado con la pasión de quien ama transformar espacios y con ello la vida de las personas. Era ella y un equipo central de colaboradores de confianza, personas que, con el tiempo, se habían convertido en una extensión de su propia familia. Miguel, su capataz, un hombre de manos curtidas y sabiduría silenciosa, había estado con ella desde el primer proyecto grande. Ana, la joven diseñadora, aportaba una frescura y una visión moderna que complementaban la experiencia de Laura. Juntos, se especializaban en renovaciones que convertían casas en hogares, oficinas frías en espacios inspiradores, y habían forjado su reputación no con publicidad ostentosa, sino con el murmullo constante y discreto de clientes satisfechos y recomendaciones boca a boca. Laura no buscaba titulares ni capital de riesgo. Buscaba la artesanía, la integridad y la profunda satisfacción de ver la visión de un cliente meticulosamente hecha realidad. Amaba los resultados tangibles, el aroma de la madera recién cortada que llenaba el taller, la textura de una tela bien elegida que prometía confort, la forma en que la luz natural jugaba en un espacio recién diseñado, revelando cada detalle con una nueva perspectiva. No se estaba haciendo rica de la noche a la mañana, no de la manera en que el mundo suele definir el éxito financiero, pero estaba proveyendo. Sostenía a su familia con dignidad, pagaba la universidad de sus 2 hijos, un sueño que había tenido desde que eran pequeños, verlos crecer y alcanzar sus propias metas, e incluso había logrado ahorrar un modesto colchón para su jubilación y la de su esposo, Ricardo. Este colchón, más que dinero, representaba tranquilidad, la promesa de un futuro sin sobresaltos, un refugio contra las inevitables tormentas de la vida. Su vida tenía un ritmo, una cadencia predecible que, aunque exigente, le brindaba una profunda estabilidad. Las mañanas tempranas la encontraban en los sitios de trabajo, el aire fresco de la madrugada con la promesa de un nuevo día, los sonidos de las herramientas y las conversaciones con los artesanos, una sinfonía familiar que la llenaba de energía. Su ritual matutino incluía una parada en la panadería local para un café con leche fuerte y una charla rápida con doña Lola, la dueña, una mujer sabia de ojos vivaces que siempre tenía una palabra amable, un chisme inofensivo o un consejo práctico sobre la vida. Laura disfrutaba de esos pequeños momentos de conexión humana, de la sensación de pertenecer a una comunidad que valoraba el trabajo bien hecho y la honestidad. El satisfactorio cansancio en sus músculos, al final de un largo día, era un testimonio de un trabajo honesto, una manifestación física de un día bien aprovechado. Incluso el olor a pintura fresca o a barniz, que para otros podría ser molesto, para ella era el perfume del progreso, de la creatividad materializada, del sueño de alguien tomando forma. Las noches eran para Ricardo, para cenas compartidas donde hablaban del día, de los niños, de los pequeños planes para el fin de semana. A veces, después de que los niños se acostaban, se sentaban en el porche, bajo el cielo estrellado, y simplemente disfrutaban del silencio, de la compañía mutua, de la certeza de que estaban construyendo algo juntos.
Luego, a menudo, Laura se retiraba a su pequeña oficina en casa, un espacio acogedor lleno de muestras de telas, catálogos de muebles, bocetos a medio terminar y planos desplegados. Allí se sumergía en el mundo de los planos, esbozando diseños, calculando presupuestos y puliendo cada detalle hasta altas horas de la noche. Era un trabajo duro, sí, pero se sentía significativo, con propósito y, sobre todo, seguro. Una vida construida pieza a pieza, con la misma dedicación y cuidado con que ella diseñaba cada espacio. Cada proyecto terminado era una pequeña victoria, un testimonio de su visión y su esfuerzo, y la sonrisa de un cliente satisfecho era su mayor recompensa. Había una sensación de control, de que si trabajaba duro y era honesta, las cosas saldrían bien. Creía en la meritocracia de su esfuerzo. Había desafíos, claro, como en cualquier negocio. Proveedores que fallaban, clientes indecisos que cambiaban de opinión a mitad del proyecto, plazos ajustados que exigían noches en vela. Pero siempre los superaba, con ingenio, perseverancia y una dosis saludable de optimismo. Creía firmemente en el valor de su trabajo, en la belleza que aportaba a la vida de las personas, en la forma en que un espacio bien diseñado podía influir en el bienestar y la felicidad. Su negocio no era solo una fuente de ingresos, era una extensión de su pasión, un reflejo de su alma creativa, un legado que esperaba dejar a sus hijos. Luego, un martes por la tarde, cuando el sol comenzaba a teñir el cielo de tonos anaranjados y el aroma a café recién hecho aún flotaba en su oficina, llegó el correo electrónico. Aterrizó en su bandeja de entrada como una bomba silenciosa y digital, un misil teledirigido a la base de su estabilidad. Era de su cliente más grande, una cadena de hoteles boutique con la que había colaborado durante casi una década. Una relación construida sobre el respeto mutuo y una serie de proyectos exitosos. El asunto era bastante inofensivo. Actualización de proyecto, importante. Pero el contenido era todo menos inofensivo. Era corto, formal y devastadoramente preciso. Debido a cambios imprevistos en el mercado y cancelaciones significativas de proyectos en nuestra cartera, lamentamos informarle que todos los contratos pendientes con su empresa quedan rescindidos con efecto inmediato. Entendemos que esta noticia es disruptiva y valoramos nuestra larga relación. Se comunicarán más detalles sobre los pagos finales y las facturas pendientes a su debido tiempo. Así, sin más. Años de trabajo constante y fiable, barridos en unas pocas frases frías y corporativas. La pantalla de su computadora, antes una ventana a un futuro prometedor, ahora parecía un abismo oscuro y sin fondo. El pago del último gran proyecto, una remodelación a gran escala que acababa de completar y con la que contaba para cubrir la nómina de todo su equipo durante los próximos 2 meses. Junto con un pedido sustancial de materiales especializados que ya había encargado y pagado. Estaba ahora en revisión, con no garantía de cuándo o incluso si llegaría. La frase, a su debido tiempo, flotaba en el aire, pesada, cargada de implicaciones tácitas de retraso, disputa y potencial pérdida. Era una frase que, en el mundo corporativo, a menudo significaba nunca o después de una larga y dolorosa batalla legal que te dejará exhausto y sin recursos. Se quedó sentada allí, en su pequeña oficina en casa, el correo electrónico aún abierto en su computadora portátil, su texto blanco y austero brillando acusadoramente en la tenue luz de la tarde. El medio vaso de agua, ahora tibio, reposaba a su lado. No encontraba la energía para levantarlo, para beberlo. Su mente se negaba a procesar la información. Era como si una pared invisible se hubiera levantado entre ella y la realidad,
una barrera sorda que amortiguaba cualquier sonido externo, dejando solo el eco de su propio pánico. Ricardo llegaría pronto a casa, su alegre saludo un marcado contraste con el peso plomizo en su pecho. ¿Cómo le diría? ¿Cómo se le explica a alguien que el cimiento de su vida compartida, la seguridad que ambos se esforzaron tanto por construir, acaba de ser sacudido hasta sus cimientos? No era solo su negocio, era su futuro, el futuro de sus hijos, el futuro de su equipo, el futuro de sus sueños. Los números comenzaron a girar en su cabeza, un carrusel aterrador e incontrolado de cifras. La nómina que no podía cubrir, los rostros de sus leales empleados destellando ante sus ojos. Personas como Miguel, su capataz, que había estado con ella desde el principio, o Ana, la joven diseñadora que acababa de tener un bebé y dependía de ese sueldo. Los proveedores a quienes debía. Buenas personas que dependían de sus pagos para mantener sus propios pequeños negocios, sus familias. La factura de la matrícula universitaria de su hija mayor, que vencía el próximo mes, una suma que ahora parecía inmensamente vasta, un sueño que se alejaba, una promesa rota. Todos los planes, todas las metas, todas las cosas que se habían sentido tan estables, tan seguras, hacía apenas una hora, ahora se cernían como montañas insuperables, proyectando largas y oscuras sombras sobre su futuro. Un frío pavor se instaló profundamente en su estómago, un miedo visceral, primitivo, que no había conocido desde que era una joven, recién salida de la escuela de diseño, luchando por llegar a fin de mes, viviendo al día. Era el miedo a fallarle a su familia, a perder todo lo que había construido, pieza a pieza. El miedo a ver sus sueños y los de ellos desmoronarse en polvo. Era la sensación de ser invisible, de que todo su esfuerzo, su pasión, su dedicación no importaban, de que, a pesar de todo, era solo un número en una hoja de cálculo corporativa, fácilmente descartable, una pieza reemplazable en un juego de ajedrez financiero. La dignidad de su trabajo, la integridad de su empresa, todo parecía evaporarse en la frialdad de ese correo electrónico. Los días siguientes fueron una neblina de ansiedad. Laura intentó contactar a su cliente, pero solo obtuvo respuestas evasivas. Las llamadas no eran devueltas. Los correos electrónicos se perdían en el éter corporativo. La burocracia se convirtió en un muro impenetrable. Cada mañana se despertaba con el mismo peso en el pecho, la misma sensación de ahogo. Ricardo, al principio, intentó ser optimista, pero la realidad se impuso. Las conversaciones en casa se volvieron tensas, llenas de silencios incómodos y miradas preocupadas. Los niños, aunque no entendían la magnitud del problema, percibían la atmósfera cargada. Laura se sentía atrapada, como un animal acorralado. La vergüenza comenzó a corroerla. ¿Cómo podía haber sido tan ingenua? ¿Cómo no vio las señales? Se culpaba por cada decisión, por cada inversión, por cada momento de confianza. La invisibilidad se volvió su compañera constante. Se sentía invisible para el cliente que la había descartado, invisible para el sistema que no ofrecía soluciones rápidas, e incluso, a veces, invisible para su propia familia, a quienes intentaba proteger de la magnitud de su desesperación. Caminaba por la calle y veía a otras personas, con sus vidas aparentemente intactas, y se preguntaba: ¿soy la única que está pasando por esto? ¿Soy la única que se siente tan perdida? La soledad era abrumadora. Las noches de insomnio se hicieron habituales. Su mente un torbellino de escenarios catastróficos. ¿Perderían la casa? ¿Tendrían que sacar a sus hijos de la universidad? ¿Qué sería de su equipo? Quizás esa no sea exactamente tu historia,
Tal vez tu crisis financiera no llegó en un correo electrónico corporativo, sino en una pérdida de empleo repentina e inesperada, una emergencia médica que agotó tus ahorros, una recesión del mercado que se tragó tus inversiones, o una empresa que, a pesar de tus mejores esfuerzos, simplemente fracasó. Tal vez fue una mala inversión, una estafa, una enfermedad crónica que te impidió trabajar. Los detalles del detonante pueden diferir, pero quizás la sensación te resulte inquietantemente familiar. Esa realización repentina y desgarradora de que el suelo bajo tus pies ha desaparecido. El pánico vertiginoso que se instala cuando miras tu cuenta bancaria y ves un número que no tiene sentido, o cuando te das cuenta de que no puedes cubrir la próxima factura, el próximo pago de la hipoteca, el próximo gasto esencial. La vergüenza que susurra preguntas insidiosas en las horas tranquilas. ¿Qué hice mal? ¿No fui lo suficientemente inteligente, lo suficientemente precavido? ¿Soy un fracaso? ¿Por qué me está pasando esto a mí? Es el peso aplastante de la responsabilidad, el miedo a no poder proteger a los que amas, a no poder proveer. Es la sensación de que el mundo, que antes parecía tener un orden, ahora es un caos impredecible, una lotería cruel. Es la soledad de llevar esa carga en silencio, de sonreír por fuera mientras por dentro sientes que te desmoronas. Es la invisibilidad de tu dolor, porque en una sociedad que glorifica el éxito y la abundancia, hablar de escasez y fracaso se siente como una debilidad, como una mancha. Es el miedo a ser juzgado, a ser visto como menos, a perder tu lugar en el mundo, a que tu identidad se disuelva con la pérdida de tus recursos. Y en medio de todo esto, ¿dónde queda la fe? ¿Dónde está Dios cuando las promesas de seguridad se rompen y el futuro se vuelve una neblina densa, impenetrable? Es fácil tener fe cuando el sol brilla, cuando las cuentas están en orden, cuando la salud es buena. Pero, ¿qué pasa cuando la tormenta arrecia con furia? Cuando el barco de tu vida parece a punto de zozobrar, cuando cada ola amenaza con hundirte. Es en esos momentos de oscuridad, de profunda incertidumbre, cuando la fe se pone a prueba, cuando las dudas más profundas emergen. ¿Realmente me ves, Señor? ¿Realmente te importo? ¿Por qué permites esto? ¿Acaso me has abandonado? Es una batalla interna, una lucha entre la esperanza y la desesperación, entre la confianza y el miedo. Es el momento en que te sientes como el profeta Elías, solo y desanimado bajo un enebro, deseando que todo termine, que la carga sea levantada. O como Job, despojado de todo, luchando por entender el porqué de su sufrimiento, aferrándose a un hilo de fe en medio de la desolación. Es la voz que te dice que eres un fracaso, que no hay salida, que la oscuridad es permanente, que estás condenado. Y es la pequeña voz, apenas un susurro, que te recuerda que hay algo más, que hay una promesa, que hay una presencia que va más allá de las circunstancias, que es más grande que tu dolor. En esos momentos, a menudo nos aferramos a lo poco que nos queda, a un recuerdo, a una oración aprendida de niños, a la imagen de una vela encendida en la oscuridad. Nos aferramos a la idea de que, a pesar de todo, no estamos completamente solos, que hay una fuerza mayor, un amor incondicional que nos sostiene, incluso cuando no podemos sentirlo, incluso cuando nuestros sentidos nos gritan lo contrario. Es la fe que se convierte en un acto de voluntad, una decisión consciente de creer, de esperar contra toda esperanza, incluso cuando el corazón está roto y la mente está confundida. Es un acto de rebeldía contra la desesperación. La historia de la humanidad está llena de testimonios de personas que, en medio de la más profunda oscuridad, encontraron una luz.
No una luz que eliminó la oscuridad de inmediato, sino una luz que les permitió ver el siguiente paso. Una luz que les recordó que no estaban solos. Piensa en los grandes relatos de resiliencia, en las historias de aquellos que perdieron todo y lo reconstruyeron, no solo materialmente, sino espiritualmente. No es que la fe elimine los problemas, sino que transforma nuestra forma de enfrentarlos. Nos da una perspectiva diferente, una fuerza que no es nuestra. Es como el Salmo 46:10 nos dice: «Estad quietos y conoced que yo soy Dios». Qué difícil es estar quieto cuando el mundo se derrumba a tu alrededor, cuando el pánico te consume, cuando la urgencia de actuar te grita. Qué difícil es conocer a Dios cuando su presencia parece ausente, cuando su silencio es ensordecedor. Pero esta quietud no es pasividad, no es resignación. Es una quietud activa, una rendición consciente. Es soltar el control que nunca tuvimos. Es dejar de luchar contra la corriente y permitirnos ser llevados, confiando en que hay una mano que nos guía, incluso en la oscuridad más densa. Es un acto de valentía, de profunda humildad, de reconocer que hay fuerzas más grandes que nosotros y que podemos confiar en ellas. Esta quietud es un espacio sagrado que creamos en medio del caos. Es un momento para respirar profundamente, para anclarte en el presente, para recordar que, aunque el futuro sea incierto, el presente es donde reside tu poder. Es donde puedes elegir cómo responder, cómo sentir, cómo creer. Es donde puedes escuchar esa voz interior, esa intuición, esa guía divina que a menudo se ahoga en el ruido de la preocupación y el miedo. Es en esta quietud donde la fe, que parecía un concepto abstracto, se convierte en una experiencia tangible, una certeza interna. Así que, en este momento, te invito a encontrar esa quietud. Puedes poner una mano sobre tu corazón, sintiendo el latido de tu propia vida, como un ancla física a tu propia presencia, a tu propia vulnerabilidad. Es un recordatorio de que estás aquí, vivo, respirando, capaz de sentir. O quizás quieras cerrar los ojos para alejar las distracciones del mundo exterior y concentrarte hacia adentro, en el espacio tranquilo que existe dentro de ti, más allá del ruido de tus pensamientos. Incluso podrías simplemente posar tu mirada en la llama de una vela, dejando que su luz constante sea un punto focal, un recordatorio visual de esa luz persistente de la que hemos estado hablando, una luz que no se apaga, incluso en la oscuridad más profunda. O simplemente toma una respiración lenta y profunda antes de comenzar, permitiéndote asentarte en este momento, para anclarte en el aquí y ahora. Estas son solo invitaciones, nunca instrucciones rígidas. Haz lo que te parezca más auténtico y cómodo para ti ahora mismo. No hay una forma correcta o incorrecta de estar presente. Lo importante es que te permitas este espacio, este respiro. No se trata de recitar palabras perfectamente. No se trata de una fórmula mágica o de un ritual complicado. Se trata de una conversación tranquila, un momento de intimidad entre tú, yo y Dios. Se trata de reconocer que incluso cuando todo parece roto, incluso cuando el mundo es caótico, todavía hay una conexión, un hilo que se mantiene, una presencia que perdura. Se trata de traer tu ser honesto, tu alma cansada, tu corazón roto, y ponerlo todo ante aquel que te ve de verdad, te conoce en tu esencia más profunda y te ama incondicionalmente, sin juicio, sin condiciones. Si estás listo, oremos juntos. Señor, venimos ante ti ahora, y no pretendemos que las cosas sean fáciles. Nombramos el dolor que siente Laura, el dolor que muchos de nosotros sentimos en este momento, el miedo desgarrador a la pérdida financiera, el pánico frío y sigiloso que nos agarra cuando miramos cuentas vacías y facturas que se acumulan,
la vergüenza insidiosa que susurra, fracasé o debería haber hecho más, erosionando nuestra autoestima. La profunda confusión de tratar de reconciliar nuestra fe con las duras, a menudo brutales realidades de un mundo que se siente tan inestable, tan impredecible. Nombramos las noches de insomnio, la preocupación constante e implacable que carcome nuestra paz, el peso pesado y aplastante de la responsabilidad que se siente demasiado grande para soportar solos. Nombramos la profunda sensación de desorientación, la sensación de que nos han quitado el suelo bajo los pies, la aterradora incertidumbre del mañana, de la próxima semana, del futuro. Es un dolor profundo y crudo, Señor, una herida que se siente fresca y expuesta, y te lo traemos todo a ti, tal como es, sin suavizarlo, sin intentar que suene más espiritual o aceptable de lo que se siente. Traemos nuestro quebranto, nuestra duda, nuestro agotamiento, nuestra ira, nuestro miedo y nuestro anhelo desesperado de algo a lo que aferrarnos. Y sin embargo, incluso en esta cruda honestidad, incluso en medio de nuestro dolor y confusión, declaramos tu presencia. No porque la sintamos con nuestros sentidos físicos, no porque nuestras circunstancias hayan cambiado milagrosamente en este instante, no porque tengamos todas las respuestas a nuestras preguntas más profundas, sino porque creemos en lo más íntimo de nuestro ser que tú estás aquí. Estás aquí en la quietud de este momento, en el suave parpadeo de esta vela, en los miedos tácitos y las lágrimas silenciosas que puedan estar cayendo. Estás aquí, incluso cuando te sientes distante, incluso cuando tu silencio es ensordecedor, incluso cuando nuestras oraciones parecen golpear una pared sólida e impenetrable. Tú eres el suelo firme bajo las arenas movedizas, la roca inamovible en la que podemos apoyarnos. Tú eres la luz inquebrantable en la oscuridad más profunda y sofocante, un faro que guía en la tormenta. Tú eres la constante en un mundo de cambio, la promesa de que no estamos solos. Así que te pedimos, Señor, cosas específicas. Te pedimos la capacidad de simplemente superar la próxima mañana, de enfrentar el día con una fuerza tranquila que no sentimos poseer, una fuerza que viene de ti, una fuerza que nos permite dar un paso a la vez. Te pedimos un momento de quietud en medio de la noche, un breve y precioso respiro de los pensamientos acelerados, una paz tranquila que permita el descanso, el sueño reparador, un momento de alivio de la carga. Te pedimos la capacidad de confiar, incluso cuando la confianza parece completamente irrazonable, cuando cada instinto grita pánico y autoconservación. Danos la fuerza para dar un paso más, incluso cuando no sabemos a dónde lleva el camino, incluso cuando el futuro está completamente oscurecido por la niebla. Ayúdanos a encontrar las pequeñas e inesperadas provisiones, los milagros silenciosos de lo suficiente, que nos recuerdan tu cuidado fiel, tu presencia persistente en los detalles más pequeños de nuestra vida. Y Señor, ayúdanos a verdaderamente confiar en el Señor y esperar pacientemente en Él, no como una rendición pasiva al destino, no como una excusa para la inacción, sino como una elección activa y desafiante de apoyarnos en tu presencia, de anclarnos en tu amor inquebrantable, cuando todo lo demás se está desmoronando a nuestro alrededor. Ayúdanos a recordar que tú eres nuestro refugio y nuestra fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Y ahora lo dejamos todo. Entregamos la inmensa carga de intentar arreglarlo todo nosotros mismos, de llevar este peso aplastante solos. Dejamos la necesidad desesperada de entender cada por qué y cómo, la necesidad implacable de controlar cada resultado,
la necesidad ansiosa de ver todo el camino por delante. Simplemente lo ponemos todo a tus pies, todos nuestros miedos, todas nuestras esperanzas, todas nuestras piezas rotas, confiando en que tú eres capaz de sostener lo que nosotros no podemos, que tú eres capaz de obrar de maneras que no podemos comprender, y que tú eres capaz de sostenernos incluso cuando nos sentimos completamente insostenibles. Confiamos en tu sabiduría infinita y en tu amor eterno. Amén. Dios te escuchó cada miedo no expresado, cada esperanza susurrada, cada emoción cruda que trajiste a este momento. Escuchó la honestidad en tu corazón. Cuando el peso regrese, y podría hacerlo, porque la vida a menudo es una serie de valles y picos, sabe que puedes regresar a este espacio, a estas palabras, a esta quietud. Puedes regresar a la vela, al salmo, a la oración. Y quizás, en tu propio viaje, mientras navegas por tus propios valles, te encuentres capaz de ser para alguien más lo que este video, este salmo, esta oración ha sido para ti. Una luz tranquila en su propio valle profundo y oscuro. Una presencia constante. Un recordatorio de que no están solos. Si este video ha resonado contigo, si te ha ofrecido incluso un momento de paz o un destello de esperanza, considera suscribirte al canal. Es una forma de mantenerte conectado con este tipo de contenido, de encontrar más momentos de reflexión tranquila y esperanza arraigada en un mundo ruidoso. Y si hay una persona específica en tu vida, alguien que sabes que está atravesando su propio valle en este momento, alguien que necesita escuchar este mensaje, considera compartir este video con ellos. No tienes que decir nada, solo envíalo. Deja que el mensaje hable por sí mismo. Y si te sientes movido a hacerlo, deja un comentario abajo. Comparte, si quieres, qué valle estás atravesando o qué salmo o tema te gustaría que se explorara a continuación. Tu honestidad ayuda a crear un espacio para que otros también sean honestos, construyendo una comunidad tranquila de fuerza y esperanza compartidas.